¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos nuevamente bienvenidos a esta serie de enseñanzas de los miércoles que están pensadas principalmente en los jóvenes. Pues bueno, les mando un saludo donde quiera que estén. Espero realmente que todas las demás enseñanzas anteriores te hayan servido, te hayan facilitado lo que queremos que alcances, que es tu salvación. Hay un buen libro por ahí que se llama El Camino hacia Dios, de un autor norteamericano del siglo pasado, no, del siglo antepasado, se apellida Moody. Si lo puedes conseguir, te lo recomiendo mucho. Se llama El Camino hacia el Cielo. Y es de lo que hemos venido platicando. Él, de una manera muy didáctica, te habla del Evangelio. ¿Sí? Entonces, es un libro recomendable para todas las edades, no solamente para los jóvenes. Te los recomiendo mucho. Muy bien, vamos a retomar las enseñanzas que hemos estado viendo en estos días miércoles. Y pues bueno, vamos a hacer una remembranza. Últimamente se ha estado hablando de algunos pecados. Sí, la última vez se habló del engaño, que va de la mano, ¿verdad?, con la rebeldía. Y bueno, pues que está muy asociado eso con la soberbia y Dios ha sido muy bueno, nos ha permitido conocer más a fondo nuestro propio corazón. De eso se trata, que Dios con su palabra te pueda iluminar para que puedas ver. Ahora, hay ciertas cuestiones externas que pueden estorbar que te vuelvas a Dios. Esas cuestiones eternas hoy tienen una relevancia muy importante. Bueno, a lo largo de la historia del hombre siempre las han tenido. Y vamos a hablar esta noche acerca de las corrientes de pensamiento, las costumbres, las filosofías que envuelven al mundo moderno, que en todas sus edades han envuelto a las sociedades. Sí, han sido diferentes, siempre son diferentes, siempre tienen que ver con algo que en la época en la que se dan, les llaman modernismo. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra si esto, joven, te conviene o no te conviene. Si estas ideas que circulan en todos los medios de comunicación fuertemente y más en las redes sociales, ¿te convienen o no te convienen? Muy bien, vamos a hacer una oración. Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu casa. Yo lo voy a hacer aquí. Padre, muchas gracias, Señor,
por esta tarde, Dios. Dios, ven con tu luz a iluminarnos, Señor, y ayudarnos a ver y a entender en tu palabra, Señor, el valor real de tu misma palabra, Señor, en contraste a todo lo que nos rodea en este mundo moderno, Dios. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar. Fíjate que la enseñanza de hoy se tituló La carta de Judas. Ahí en la primera lámina puedes ver que le puse un subtítulo que le puse la defensa del Evangelio. La carta de Judas, la defensa del Evangelio. Bueno, este Judas fue un apóstol de Jesucristo y nada que ver con el Judas Iscariote que lo traicionó. Se llamaban Judas los dos. Como en México le decimos a dos personas que se llaman igual, decimos que son tocayos, ¿sí? Bueno, este Judas y el otro Judas, el Iscariote, eran tocayos, pero no son lo mismo, ¿eh? Son dos personas diferentes. Se llaman igual, pero son dos personas diferentes. Entonces, Judas es el penúltimo libro de la Escritura, ya solo después queda el Apocalipsis y se acaba la Escritura. Y bueno, Judas solamente escribe un libro en toda la Biblia. Y bueno, ni siquiera es un libro, es una carta, ¿verdad? Como las de Pablo a los colosenses, a los filipenses, a los gálatas. Entonces, esta carta de Judas es una carta escrita a una iglesia en particular, pero que las personas que las recolectaron y pusieron esta carta junto con los otros 65 libros que hay en la Biblia, ¿verdad? Pues atinaron muy bien, porque nos está hablando de algo que en su tiempo era muy fuerte, ¿sí? Y que hoy en día no es diferente. ¿Qué estaba combatiendo Judas para haber escrito esta carta? Ahorita lo vamos a leer varios versículos, pero te lo quiero platicar. En la época en la que se da el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, es una época donde todavía está muy en auge el Imperio Romano. Y con ello, pues está muy fuerte varias cuestiones muy griegas, ¿verdad? En cuanto a filosofías, que hoy en día las puedes estudiar en la preparatoria, en la universidad, como escuelas tradicionales de filosofía. Entonces, en el templo, perdón, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de este Judas, ¿verdad? Pues era algo que estaba fuertísimo. Y entonces los apóstoles en diferentes cartas de las que hay aquí en la Biblia, pues se la pasan combatiendo eso. Por ejemplo, Pablo, en la carta a los Gálatas, combate a los judíos que quieren decirles a los cristianos que tienen que guardar la ley de Moisés. Y entonces es una disertación preciosa ver cómo Pablo les dice a los Gálatas que no es así, que una es la gracia, que una es la fe y que ellos tuvieron un arrepentimiento. Y entonces esta carta de los Gálatas combate eso, mucho de eso hay también en otras cartas salpicadas de eso. Quien quiera que haya escrito el libro de Hebreos, pues está afirmando a los creyentes en la fe, está quitando a los creyentes judíos de las obras de la ley. Y la carta de Judas no es diferente, es un defender el Evangelio del arrepentimiento y de la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Entonces, Judas está defendiendo esto y vamos a ver lo contemporáneo que es lo que escribió Judas con lo que vivimos actualmente. Voy a leer varios versículos de la carta de Judas y te sugiero que en tu casa me acompañes. No las traigo en presentación, en diapositivas, pero
te lo voy a leer para que te des una idea de qué estamos hablando. Mira, Judas solamente se compone de un capítulo y son 20 y tantos versículos. Bueno, entonces vamos a leer algunos de esos versículos para que te des una idea de lo que te estoy platicando. Mira, dice versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es una salutación y dice, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí empieza a describir el problema. ¿Por qué le urgía a Judas escribirle a esta iglesia? ¿Por qué dice que tenía gran solicitud de escribirles? ¿Por qué? Aquí empieza, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y los empieza a describir. Habían entrado encubiertamente unas personas a la iglesia y dice, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues ya nos da varias características, convertían la libertad en libertinaje, eran hombres impíos, o sea, eran hombres pecadores, y negaban a Dios. Muy bien, más adelante dice, versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas les estaba recordando a esta iglesia que el Señor una vez sí salvó a personas cuando las sacó de Egipto, pero las tuvo que destruir en el desierto, como preparando a la iglesia para lo que sigue en este texto. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio del gran día. Y otro ejemplo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí de esos 3 ejemplos se regresa a esos hombres que él estaba describiendo. Dice, versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. Ya vimos qué pecado es la blasfemia. Dice, y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Los está describiendo todavía más. Y versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Está citando 3 pasajes del Antiguo Testamento de 3 personajes que pecaron gravemente en contra de Dios. Dice, estos hombres son manchas en vuestros ágapes, o sea, en sus convivencias, donde comían y convivían amorosamente los cristianos. Dice, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin aguas llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y los acaba de describir y dice, estos, o sea, esos hombres, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Aquí ya tenemos una descripción más profunda, ¿sí? Que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, o sea, cosas espectaculares, así, guau, ¿no? Dice, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces estas personas, como que eran expertas en relaciones públicas y se colaron ahí con los cristianos, pero vivían una vida de pecado y aparte pues vivían murmurando, hablando mal de los demás en medio de la iglesia y aparte seguían sus propios deseos, o sea, al seguir sus propios deseos seguían todas las tentaciones que ellos tenían, pues no se las aguantaban, porque dice aquí Judas que eran hombres impíos, y al decir que eran hombres impíos dice que son hombres pecadores. Entonces Judas los reconviene, versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Otra vez, como en el versículo anterior, andan detrás de sus deseos. Y dice, versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pues ¿cómo no van a causar divisiones si se la pasan murmurando? Y dice, versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, versículo 21, conservaos en el amor de Dios, o sea, eso de conservarse en el amor de Dios es consérvanse en la fe de Dios, o es lo mismo decir, consérvense obedeciendo a Dios. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 24, y aquel, ya se está despidiendo Judas, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, o sea, está hablando de Dios, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien, fíjense chicos, que esto, a pesar de que fue escrito hace ya como 2000 años, esto no ha perdido vigencia, porque estas personas están muy claramente, ya no dentro de la iglesia, pero clarísimamente fuera de la misma. Y son personas que en la actualidad tienen un poder de convocatoria y de influencia muy grande en los medios de comunicación o en las redes sociales. Se trata de anunciar por todos lados y a viva voz diferentes corrientes de pensamiento y filosofías de nuestro tiempo que te van a alejar de Dios si tú no, primero, no las distingues y segundo, una vez que las hayas distinguido, no las abandonas. Vamos a hablar un poco más de esto. Vamos a ver una lámina de las que sí traigo, que es el versículo 4 de la carta de Judas. Aquí vamos a ir viendo ya poco a poco todo esto de la carta y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres pecadores, o sea, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que en la época en la que se escribió esta carta de Judas, en la que Judas escribió esta carta, pues tenían ya algunas escuelas de la filosofía griega, ya tenían cientos de años de existir, ¿verdad? Algunas seguían muy vigentes, otras ya iban decayendo, pero digamos, el Imperio Romano, con toda su influencia cultural, había arrasado a todos los países a donde llegaba, a donde había invadido militar políticamente, pues también lo había hecho culturalmente. Es una muy fuerte influencia que nos alcanzó hasta nuestros días
con las ideas aristotélicas y platónicas, por ejemplo, de cómo debe de ser un Estado moderno y cosas así. Ajá. Entonces, ese fuerte impulso pues afectó también a la predicación del Evangelio. Había diferentes escuelas filosóficas como los sofistas, los estoicos, los epícueros, los escepticistas. Bueno, entonces tenían diferentes concepciones de la vida, de cómo debía de llevarse. Unos decían que pues el placer no era bueno, otros decían que el bienestar humano era la máxima meta. Y bueno, no es el caso, no es hoy para profundizar en las filosofías antiguas de Grecia, pero déjame decirte que todo eso influía fuertemente en los creyentes, ¿sí? Como en la iglesia de los Galatas les influyeron fuertemente los propios judíos con su judaísmo, con su religión judaica, ajá. Entonces con su religión mosaica, ¿no? Porque pues ellos tenían una fuerte inclinación por la ley de Moisés. Ajá. Muy bien, y el Evangelio es diferente a todo eso. Entonces, pues vamos definiendo un poquito palabras, ¿no? Para entender mejor qué es el libertinaje. La siguiente lámina nos dice, libertinaje, comportamiento o actuación que abusa de la libertad y la malgasta. Un libertino es alguien que abusa de la libertad, la deforma, la malgasta, la abusa, ajá. Y nos da un ejemplo el diccionario, dice, más bien creo que hay libertinaje sexual, producto de esta falta de educación. Es un ejemplo. Ajá. Muy bien, hay otra cosa, hay un fenómeno que afecta también muy fuerte al evangelio en esa época y hoy no es diferente. Hay una palabrita que tú puedes ver en esa lámina, en esa misma lámina, que se llama sincretismo. Es un fenómeno, y aquí lo definimos, es la coordinación o combinación de doctrinas y elementos culturales, así entre paréntesis, o aquí entre dos guiones, es revolver costumbres, ajá, costumbres diferentes, ajá, o también se pueden revolver sistemas filosóficos o religiosos. ¿Sí? Entonces, el sincretismo es un fenómeno que se da cuando, por ejemplo, un país invade otro, por ejemplo, lo que hizo la antigua Roma en toda Europa y Medio Oriente, pues se revolvieron ahí costumbres, se revolvieron ahí religiones, se revolvieron ahí una serie de cosas y a ese fenómeno se le llama sincretismo. Ajá. Entonces, esto es muy fuerte, fíjate que parte de ese sincretismo lo tenemos en todo el mundo ya, desde hace muchos años. Ejemplo, la Navidad. La Navidad es un fenómeno que la iglesia más numerosa de este país, la Iglesia Católica, impuso en la Edad Media para tapar un costumbrismo de un país europeo en particular que tenía una religión, que tenía una creencia muy, pues bueno, fuera de lo que a Dios le agrada. Ajá. Y entonces ellos decretaron festejar el nacimiento de Cristo ese día de diciembre para tapar eso, no porque Cristo haya nacido ese día. Ajá. Entonces aquí te estoy dando con este ejemplo un ejemplo de sincretismo. Sí, es la revoltura de costumbres con sistemas filosóficos o con sistemas religiosos o con todo eso junto así como si fuera un cóctel, así lo agitamos y ¡zas! A ver qué sale, ¿no? Eso es un fenómeno que se llama sincretismo. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En la siguiente lámina, en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, Pablo es tajante. Aquí Pablo en la escritura nos está prohibiendo el sincretismo.
Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo le estaba diciendo a los colosenses, que eran personas no judías, ¿verdad?, que tuvieran cuidado con revolverle al cristianismo, al evangelio, las filosofías que estaban en boga, ¿verdad?, y a los rudimentos del mundo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un rudimento del mundo? Mira, cualquier sistema o idea del pensamiento humano que suene muy bien, pero que no tenga que ver con el evangelio, eso ya es un rudimento del mundo, ¿sí? Comparado con el poder de Dios, todo lo humano es un rudimento, hasta lo más sofisticado. Sí, mira, cuando Dios ha sanado personas de cáncer, pues toda la tecnología contra el cáncer y todas las investigaciones y todos los medicamentos no pudieron, y Dios sí sana el cáncer, entonces pues eso es un rudimento, ¿sí? Lo digo con respeto, chicos, vamos a poner las cosas claras. Comparando el poder de Dios, la sabiduría de Dios con cualquier cosa humana, todo lo humano es un rudimento. Ahora, las filosofías y las corrientes de pensamiento modernas, ¿sí?, tales como las ideologías sexuales modernas, no existían hasta hace algunos años. Por ejemplo, la izquierda, la así conocida izquierda, todavía hasta los años 80 del siglo pasado, ¿verdad?, tenía que ver con ideas de comunismo, tenía que ver con ideas de lo que dejó escrito Marx, de lo que decía Lenin, y los izquierdistas y los comunistas de todavía de los años 80, de las facultades de sociología o de filosofía, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues eso es lo que promulgaban, ¿verdad? Y recientemente, desapareció eso. Ya los izquierdistas de ese corte marxista, leninista, desaparecieron. Y hoy se dicen izquierdistas quienes proclaman ideas de humanismo, quienes proclaman una libertad de demasiadas libertades sexuales, por ejemplo. Entonces, todo eso, chicos, es en contra de las Escrituras, ¿sí? Porque la Biblia condena todos los pecados por igual, todos, no hay ninguno que pese menos, todos pesan igual. Pesa igual una mentira, que pesa igual ser homosexual, que pesa igual tener adulterios, que pesa igual ser un borracho, que pesa igual ser un adúltero, que pesa igual un enojo. Entonces, Dios condena todos los pecados por igual, porque el pecado es lo único que nos separa de Dios. Ajá. Entonces, bueno, en este capítulo 2 del libro de Colosenses, Pablo es muy claro y les dice a los colosenses, no, el sincretismo con el evangelio, no. Lo volvemos a leer, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué está hablando de la palabra engaño? Porque, mira, de verdad, muchas cosas dichas así, con mucha seguridad y de una forma muy emotiva, te pueden convencer, aunque no sean ciertas. Ajá. Esto es el pan de cada día, por ejemplo, de los influencers en YouTube. Ajá. Se preparan, trabajan en ello, no ganan mal y pueden, ¿verdad?, vertir una serie de cosas que ellos dicen que aprendieron por ahí y lo repiten y tú los ves y te lo puedes creer. Es típico de cada generación, chicos, que haya de este tipo de cosas, ¿sí? En la generación de los 70, muchos jóvenes de todo el mundo se
se agruparon alrededor de las ideas del comunismo y a muchos les costó la vida. Ajá. Muchos jóvenes de la época de los 70 también del siglo pasado se agruparon alrededor de la idea de la libertad sexual y ellos decían, aún utilizando la Biblia, que se tienen que amar los unos a los otros, pero hablando de tener relaciones sexuales. Esto fue un movimiento muy fuerte en Estados Unidos y pues bueno, estando tan cerca a nosotros de Estados Unidos, pues contagió por acá con música, con un estilo de vida. Muchos chicos se hicieron como hippies, muchos chicos se hicieron como los Beatles, muchos chicos. Y así, en cada época, a todos nos ha tocado vivir algo de esto. Ajá. Ahora, la Escritura es clara y nos dice no al sincretismo, no revolver filosofías, no revolverle pensamientos de moda o costumbres de los países. Ajá, no hay que hacer eso. Muy bien. Fíjate, vamos a hacer otro contraste. Esta lámina no la traigo, pero es un versículo que está en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, primera de Corintios 4, en el versículo 18 al 21. Vamos con calma a ver si ya está esa lámina. Primera de Corintios 4, 18, 21. Bueno, mientras aparece, te la empiezo a leer. Sí. Primera de Corintios 4, del versículo 18 al 21, dice así: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Está hablando Pablo de ir a esa iglesia de Corinto. Versículo 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Había unas personas en Corinto que estaban envanecidos y que estaban hablando palabras en contra aún de Pablo, y Pablo les escribe a los corintios: no, miren, esto no está bien, esto tampoco está bien, y voy a ir y voy a conocer no las palabras, el poder. Versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios, porque el evangelio, porque la palabra de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, todas las filosofías y formas de pensamiento y corrientes de pensamiento no tienen poder. Pero la palabra de Dios sí tiene poder, porque viene del mismo Dios. ¿Poder para qué? Ya lo hemos dicho en las otras enseñanzas. Primero, para que te arrepientas, para que arrepentido le pidas perdón a Dios, para que habiéndole pedido perdón a Dios, Dios te conceda la fe, porque dice la Biblia que la fe es un regalo de Dios, para poder creer en el sacrificio, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando Dios te concede eso, cuando Dios te perdona, viene un poder del cielo que te hace libre del poder del pecado. Que si tú estabas muerto en tus delitos y pecados, como dice la Escritura, vivas. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Entonces, habiendo hecho este paréntesis, vamos a la siguiente lámina. En el versículo 8 de la misma carta de Judas dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan, o sea, manchan la carne, o sea, pecan, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, son personas que no tienen temor de Dios ni temor de nada, ¿sí? Que son capaces de rechazar cualquier autoridad, primeramente la de Dios y después todas las autoridades, ¿sí? Y que estos soñadores, dice aquí Judas,
blasfeman de cualquier potestad superior. O sea, son personas sin respeto por nada ni por nadie. Y estaban revueltos ahí en los creyentes. Y lo peor, los estaban queriendo influir. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos más características de lo que contienen las filosofías y formas de pensamiento modernas que te pueden y te quieren alejar de Dios. Por ejemplo, una muy común, que todo es relativo. ¿Cómo dicen ellos? Cuando dicen que todo es relativo es, pues mira, lo que está bien para ti y está mal para mí, pues qué bueno que está bien para ti y mal para mí, tú estás ahí contigo mismo contento con eso, pues qué bien, quédate ahí y yo también y todos en paz. ¿Sí? Le pudieras decir a alguien, oye, mira, fíjate que tener muchas relaciones sexuales te puede llevar a tener una enfermedad sexual y pudiera ser alguna que te puede causar la muerte o te pueda causar una esterilidad para siempre. No, pero lo que está bien para ti y no está bien para mí, que se quede contigo, todo es relativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas ideas en la Escritura no pasan, porque Dios, que es bueno y que es sabio, nos prohibió cosas que a nosotros no nos convienen, cosas que de nosotros afectan a los demás. Ya vimos cómo es el pecado, que es un acto profundo de egoísmo. Entonces, nos está advirtiendo Dios a no hacer esas cosas, a no seguir esas corrientes de pensamiento. ¿Sí? Si tú, como joven que eres, has escuchado por todas partes de la libertad sexual, demasiada libertad ya no es libertad. ¿Sí? Demasiado es de más, así, de más. Le sobró, abusó, ya es un libertinaje. Pues es que, dicen ellos, las personas que abusan de la libertad sexual, dicen ellos que yo, por ejemplo, soy una persona homófoba y sacan de contexto esa palabra. Si fobia significa miedo, por ejemplo, homófobo, yo no tengo miedo de un homosexual, por ejemplo, no tienen por qué darme miedo, son personas como cualquier otras. Pero digamos que cuando se habla así, entonces ellos que dicen que yo te respeto, tú respétame, cuando me ponen una etiqueta a mí, los primeros en no respetarme a mí son ellos. Sencillamente porque yo opino en la libertad que hay en este país, en una de las garantías individuales de la Constitución, que es la libertad de expresión. Si yo opino diferente a ellos dicen de mí una etiqueta. Entonces, sí, no estamos de acuerdo, por supuesto, ellos no están de acuerdo conmigo ni yo con ellos, pero esa ideología es muy fuerte en estos días, fuertísima, fortísima, ¿sí? Personas famosas se dicen pertenecer a esta ideología, políticos promulgan leyes a favor de esta ideología y es algo muy fuerte y bueno, no es novedad, no es novedad. La Escritura dice que pues es una señal de los últimos tiempos, el aumento de la maldad. Ahora bien, toda esta filosofía, toda esta manera de pensar, dice Pablo, dice Judas, que no se puede revolver al Evangelio. Y sin embargo, a lo largo de la historia, personas le revuelven y le han querido revolver al Evangelio. Pero el verdadero Evangelio no se puede revolver con nada humano. ¿Sí? Por ejemplo, en la época de los 70s,
por ahí hubo un escritor que dijo que el cristianismo y el socialismo eran lo mismo. ¿Por qué? Porque dice el autor de este libro que como los cristianos, dicen por ahí unos versículos del libro de los Hechos, tenían todas las cosas en común, que eso es comunismo, ya ven cómo es igual, o sea, es lo mismo, estamos en el mismo canal, y no es cierto, ¿no? Bueno, en el comunismo los jerarcas sí querían que todos los demás tuvieran las cosas por allí todas, pero los jerarcas siempre han tenido lo mejor de lo mejor, ¿sí? Los comunistas en pocos años, los jerarcas comunistas de todos los países, pues se vuelven como emperadores, viven requete bien, y todos los demás ahí sí andan con sus comunismos, ¿no? Y ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando una persona abraza una idea? Mira, nos es muy lícito abrazar cualquier idea. Es bueno que haya ideales, que haya personas con ideales. De hecho, creo que en la historia son los más notables, las personas que con ideales salen y hacen cosas para un país, para una sociedad, para el beneficio de algún grupo desamparado y así. Eso es bueno, pero cuando se revuelve con el Evangelio, ya no. Ese es el estudio de hoy, ¿sí? Versículo 11, que es la siguiente lámina. Judas dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín odió a su hermano y lo mató. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam era un profeta de Dios, y por cierto no era judío, y era profeta de Dios, y le ofrecieron dinero, lo sobornaron y aceptó el dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré era un señor que estaba en contra del liderazgo de Moisés y se atrevió a murmurar de Moisés y de Aarón y le fue muy mal. Bueno, entonces, hay de ellos, dice Judas, ¿por qué? Porque les gusta mucho el dinero, más que obedecer a Dios, ¿verdad? Son enojones y hasta pueden ser asesinos como Caín, y envidiosos como Caín, y también perecieron y perecerán en la contradicción de los murmuradores como Coré. Muy bien, versículo 16, que es la siguiente lámina. Estos, ya más francamente dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos, o sea, esos hombres, o estas doctrinas, o quienes hablan de estas filosofías e ideales modernos, son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos. ¿Cuándo una persona de estas te va a decir, si es un influencer en YouTuber, cuándo te va a decir que guardes los mandamientos de Dios, que no mientas, que por favor te arrepientas de tus pecados, que seas un hijo obediente a tus padres? ¿Cuándo vas a oír todo eso? Nunca. Vas a oír que andan según sus deseos. Y si es un influencer de moda, pues que enseñes mucho de tu cuerpo, que qué de malo tiene y cosas así, ¿no? Entonces, dice, andan según sus propios deseos, dice Judas, cuya boca hablan cosas infladas que te dejan, wow, qué frase, ¿sí? Hablan cosas infladas, ¿sí? Y adulan a las personas para sacarle provecho. Aquí también Judas está describiendo a un tipo de líder religioso que son los que adulan a las personas y hablan cosas infladas para sacarles el dinero, ¿sí? Así son, los hay por decenas y decenas en todo el mundo que han vuelto del Evangelio un negocio muy lucrativo, ¿sí? Porque se la pasan pidiendo dinero para que las personas
¿verdad? Que sí trabajan, los mantengan a ellos que no trabajan. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer, esta no la traigo preparada, pero vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 19. Colosenses 2, 19. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos leer aquí? Bueno, del versículo 19 al 23, Colosenses 2, dice esta carta. Hablando de personas como estas, dice el apóstol Pablo, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece según el crecimiento que da Dios. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis? Dice, versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí Pablo estaba denunciando una escuela filosófica que decía que el placer pues era malísimo, que no podías, que era malo estar disfrutando el sabor de una fruta y cosas así. Entonces, bueno, ya estoy exagerando un poco, pero bueno, todo esto se tenía que acompañar de ayunos y de un duro trato al cuerpo. Entonces, esta filosofía en el tiempo en el que Pablo pues predicaba pues estaba muy fuerte y afectó a la iglesia de Colosas, de los colosenses. Y entonces Pablo pues les dice, oigan, no, por favor, esas cosas que tienen cierta reputación de alguna buena fama no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, ¿no? De igual manera, las filosofías modernas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, no te alejan de los pecados, como el Evangelio de Cristo sí te aleja de los pecados. Al contrario, algunas de estas ideologías te sumen más en algunos pecados. Entonces, de lo que está hablando Cristo aquí, y no me estoy profundizando, no estoy tocando a profundidad ninguna de estas ideologías, ¿verdad? De lo que está hablando Dios aquí es, no hay sincretismo, ni con formas de pensamiento, ni con costumbres de pueblo, ni con filosofías. El Evangelio es exclusivo, es totalmente exclusivo. Sí. Hay personas que tienen en muy mala concepción este pensamiento de la exclusividad del Evangelio. Se cierran y como que dicen, no, pues es que, o sea, no, están como en todas las religiones, dicen tener la razón nada más ellos y solo ellos. Y bueno, aquí estamos hablando que el Evangelio es para que te apartes de tus pecados, para que arrepentido de tus pecados Dios te pueda perdonar y puedas recibir la salvación de tu alma. Si alguna filosofía de estas te apartara de tus pecados, pues qué bueno. Si alguna corriente de pensamiento moderno te apartara de tus pecados, excelente. Te ayudara a vivir en santidad, bienvenida. Pero no, son contrarias. Por eso es exclusivo el Evangelio, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. No tienen que ver. Ajá. Muy bien. La siguiente lámina, por favor, dice, versículo 17 de la carta de Judas, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Le estaba diciendo Judas, acuérdense. Versículo 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá
burladores que andarán según sus malvados deseos. Estas personas se burlan de nosotros, se burlan de Dios, se burlan y les gusta andar en sus deseos, según Judas, en sus malvados deseos. ¿Sí? Versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu, no ni lo pueden tener si viven en sus pecados, no se han arrepentido, no se quieren arrepentir, no quieren nada con Dios, ¿sí? Como en aquella feria recientemente, la famosa FIL de Guadalajara, el año pasado o antepasado, ¿sí? Unas chicas lesbianas fueron a meterse a la FIL para sacar unos libros de un pastor que hablaba en contra del homosexualismo y explicaba, según entiendo en este libro, cómo dejar el homosexualismo. Fueron las lesbianas y quemaron esos libros públicamente. Entonces, no hay combinación, no hay conciliación. Es muy diferente una forma de pensamiento moderno humano al Evangelio. No se pueden revolver, no van de la mano, como ese autor de aquel libro que te conté de los años 70 que quiso juntar el comunismo con el Evangelio. No se puede, no es lo mismo. Y de esto hay mucho, y en todos los países. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica, en la Edad Media, a donde invadía España o Portugal, llegaban ellos atrás y le revolvían, y toda una revoltura. Y entonces la Virgen María, hoy se llama Virgen de los Lagos, Virgen de esto, Virgen del otro, y dicen ellos que se desdobla en varias personalidades y tiene diferentes nombres, y las vírgenes de Italia son güeritas, blanquitas, y las de acá son morenitas, y las de allá, porque hay mucho sincretismo. Pues sí, porque pues es una era y es una forma de dominio. Pero el Evangelio como tal no admite ese tipo de revoltura. Muy bien. Quiero que leamos, ¿sí? Que leamos juntos el libro de los Colosenses en el capítulo 2. Libro de Colosenses, capítulo 2. Y quiero terminar con esto. Esta podría ser la conclusión de la misma carta de Judas. Es una carta de Pablo, pero pues los dos, por el Espíritu, están diciendo lo mismo. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice, ahí dice la lámina, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, hay una manera en la que las personas reciben al Señor Jesucristo. La reciben en el arrepentimiento, la reciben en el haberle pedido perdón a Dios y a los hombres por sus pecados. Esa es la manera de recibir a la salvación de Dios, cuando Dios te perdona y te hace libre de tus pecados por su Espíritu cuando viene a ti la salvación. ¿Sí? Porque creíste en el Señor Jesús, en su muerte y en su resurrección. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, o sea, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, así como habéis sido enseñados. Versículo 8, mirad que nadie os engañe, otra vez, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, y aquí le podemos poner también, según las filosofías, según las corrientes de pensamientos modernos, según la moda del país en turno, según las costumbres, nada de eso se puede revolver con el Evangelio. Dice, bueno, entonces dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
porque según Cristo es, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es según Cristo. Si no vives en la santidad práctica, no vas a ver al Señor, aunque hayas aceptado a Cristo también. Si no vives libre de tus pecados, no eres realmente un hijo de Dios. Y si no puedes vivir la santidad a la manera que dice Judas aquí, ¿cómo dice Judas que se vive la santidad? Dice aquí en la última parte de la carta de Judas, dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. ¿De quién depende que yo no caiga así a todos mis pecados? De Dios, de que Él me ayude, que me dé de su poder, para que mi alma no ceda a las pasiones y a los pecados. Se llega a ser un santo de forma real. No es místico, no es mentira, es algo práctico. Muy bien, versículo 10 en la siguiente lámina. Y vosotros, dice Pablo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es importante, chicos. En Cristo estamos completos. Hay una alabanza hermosa con este versículo. Dice, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria, Cristo en mí. Está hermosísima, es verdad. Dice la Escritura, y vosotros estáis completos en Él. No necesitas otra cosa, no necesitas costumbres, no necesitas revolverle filosofías, no necesitas revolverle formas de pensamiento modernas, humanistas, sino que en Él estás completo. No necesitas más. ¿Sí? Déjame te aclaro algo. Como tal, el humanismo se deforma en algunas manos, no en todas. Como tal, hay una psicología humanista que busca ante todo el bienestar del ser humano. Como tal, tiene herramientas muy buenas para ayudar a las personas. Yo no estoy descalificando todo. Yo te estoy diciendo que si hay cosas que como psicólogo que quieres ser, a lo mejor o ya lo eres, sirven y de verdad sirven para hacer una intervención y ayudar a una persona a salir de algún problema emocional, qué bueno. Pero el Evangelio nada tiene que ver con eso. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Versículo 10 otra vez. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es lo máximo de lo máximo. El doctor de los doctores, el presidente de los presidentes, el filósofo de los filósofos, el maestro de los maestros, el todo del todo es Cristo. ¿Sí? Versículo 11. En Él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿De qué está hablando? En Él, por su vida, su sacrificio, su muerte y su resurrección, pudiste ser libre o puedes ser libre del poder del pecado que te domina. Eso es lo que está hablando. La circuncisión en el Antiguo Testamento es una sombra y figura de lo que quiso hacer Dios en Cristo, de librarnos del poder del pecado. Versículo 12. Fíjate, te voy a explicar también aquí el bautismo. Fíjate. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando una persona se arrepintió y la salvó Cristo, cuando una persona recibió el poder de Dios para dejar todos sus pecados y es libre para amar, libre para hacer el bien. Y aquí nos está diciendo Pablo el significado de un bautismo, de esos que se hacen en el agua, ¿sí? Que pues todas las iglesias que se dicen cristianas la hacen ahí en un río o en una alberca y la hacen en el nombre de Jesús
otros que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero todo el mundo bautiza, ¿no? Y hay iglesias bautistas y todo eso, ¿no? Está diciendo Pablo, sepultados con Él, tú moriste al pecado cuando te arrepentiste de tus malas obras, en el cual también fuiste resucitado como si hubieras nacido de nuevo, y la Biblia te da el nombre de nacido de nuevo a las personas que ya Dios las libró del poder del pecado, ¿sí? Mediante el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Cómo puedes dejar los pecados? No es por tus fuerzas, es por el poder de Dios, que si te llega a perdonar, te hace libre de todos tus pecados. Versículo 13 de la siguiente lámina. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ese es el perdón de Dios. 14, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué hermoso. Para que llegue esto, para que se conserve esto en la vida de una persona, no se le puede revolver costumbres, filosofías, ideologías, porque todas, a la verdad, como dice Pablo, tienen cierta reputación, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Al contrario, varias de estas ideologías modernas te hunden más en los apetitos de la carne y más en el área sexual. Entonces, es una decisión, chicos. Ya te hablamos de algunos pecados que son muy comunes en la juventud. Ya te hablamos de las cosas que no te convienen. Es el momento de tomar una decisión. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres seguir las corrientes de este mundo? Porque todo este mundo está envuelto en ellas. ¿Quieres seguir promulgando las ideas que todos dicen? Déjame te comento algo. Oyendo alguna persona de estas que hablan muy fuertemente a favor de la libertad sexual, que ya no se le puede llamar libertad, sino libertinaje, según la definición que vimos, ¿verdad? Pasó esto que te voy a platicar. Es un ejemplo que he dado antes, pero lo voy a repetir con mucho gusto. Fíjate que conocí una mamá que no es moral, no es moralista, es una maestra de primaria. Como maestra de primaria, ella ha visto en sus alumnos cantidad de cosas, cantidad. Ella tiene sus propios hijos y ella era clienta de la empresa donde yo trabajaba y un día platicando me contó esto. Fíjate que a su hijo le pidió permiso, su adolescente hijo de la secundaria le pidió permiso y le dijo: mamá, déjame ir a quedar con mi amiga a su casa a dormir. Y la mamá se volteó y le dijo: ¿por qué me pides eso, hijo? Ay, mamá, pues es que ya varios en el salón lo hacen, se van a una fiesta en la casa de alguien y se quedan a dormir en esa casa y yo quiero ir con ellos y me quiero quedar a dormir allí con mi amiga. O sea, no es ni siquiera amigo, es amiga. Sí, mamá. Muy bien. Y cuéntame un poco, hijo, de esa familia, porque es bien conocida esa familia. Cuéntame un poco de la mamá de tu amiga. La mamá de tu amiga tiene 3 hijos de 3 papás diferentes. Y el hombre con el que está ahorita no es papá de ninguno de esos 3 hijos que ella tiene. ¿Correcto, hijo? Sí, mamá, correcto. Bueno, hijo mío, no te vas a ir a quedar con esa amiga porque yo te lo prohíbo. ¿Por qué, mamá? Porque nosotros, le dijo su mamá, no somos mejores que ellos,
Pero yo no quiero que tú te hagas como ellos, porque si ella hizo eso y le está permitiendo eso a su hija de 12 años o 13, entonces lo más seguro es que lo aprendas tú. Dime una cosa, hijo, ¿tu papá y yo, esta familia, somos como esa familia? No, mamá, no vas a ir, hijo. Y no fue. Entonces, es un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien promulga un estilo de vida así, muy pocas veces reconocen que detrás de estar hable y hable a favor de ese estilo de vida, que la libertad, y que muy pocas veces reconocen que atrás su vida está muy destruida, que hay mucha soledad, que hay depresiones. Eso nunca te lo van a decir. Las personas que publican mucho, por ejemplo, la libertad sexual, ¿cuándo publican o cuándo dejan ver que en su casa recogieron a un sidoso que vive en la calle porque en su casa ya no lo quieren? ¿Cuándo te dicen eso? O sea, son buenos para andar publicando la libertad sexual. Ay, esto y el otro, y la libertad, la libertad. Pero ¿cuándo hemos escuchado que recogen a alguien, que se exponen a tenerlo en su casa y atenderlo de las múltiples enfermedades que les da a las personas con VIH ya en un grado avanzado de la enfermedad? Nunca lo hacen, porque todos son buenos para decirlo, pero no para hacerse responsables de las consecuencias de lo que dicen. Entonces, como joven uno puede abrazar cualquier ideología, cualquier idea, y más si esta se dice de una forma muy emotiva, como dice Judas, hablan cosas infladas. ¡Wow! ¿No? Entonces, chicos, el estudio de hoy es: el Evangelio no acepta revolturas. El mismo Cristo dijo en los Evangelios: el que no es conmigo es en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cristo, vivo, hablando, no aceptaba el sincretismo. Pablo no acepta el sincretismo. Judas no acepta el sincretismo. No se le puede revolver. Es exclusivo. Excluye todo lo demás, las herramientas humanas, las ideas humanas. Porque no se trata de una ideología, se trata de la salvación del alma. Se trata de un estilo de vida, sí es un estilo de vida el cristianismo, pero más que eso, es lo eterno, es llegar a la eternidad con Dios. Y Dios es santo. Y dijo Dios: sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Y dice Dios en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote debía de tener aquí una plaquita que decía: santidad a Jehová. Y dice el apóstol: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si no tenemos eso, somos las personas más dignas de conmiseración. Deberían de decir todos de nosotros: pobrecitos, míralos, tanto se niegan al placer. ¿Y para qué? ¿Para qué? Yo quiero llegar con Cristo. Yo quiero que mi esposa llegue con Cristo, que toda mi familia llegue con Cristo, que tú llegues con Cristo. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres abrazar el Evangelio? ¿Quieres darlo todo por Cristo? Cristo mismo dijo: el que no viene a mí y toma su cruz no es digno de mí. Cristo dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere,
no puede llevar fruto. Cristo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y fuera de mí no podéis hacer nada. Cristo puso el límite. Ese es el límite. No hay revolturas, no hay ideologías, no hay filosofías, no hay costumbres que se le puedan o se le deban de mezclar al Evangelio. No se puede. Al Evangelio real no se puede. A los falsos evangelios, ya por años y siglos ya está revuelto eso. Ya por eso ni te preocupes. Ya está. ¿Sí? No se puede ser cristiano y ser homosexual. No se puede. No se puede ser un adúltero y ser cristiano. No se puede. No se puede ser un ladrón, secuestrador, narcotraficante y dar miles de pesos ahí para que construyan una iglesia en este pueblo. ¿Y eso qué? Eso para aliviar las conciencias. Pero eso no tiene valor en contra del pecado. ¿Será que un narcotraficante pueda sobornar a Dios con el dinero mal habido, manchado de sangre? ¿Será? No se puede. Las cosas deben de ser como Dios las dejó. Te invito a seguir a Cristo. Te invito a leer tu Biblia. Te invito a pensar lo que estás leyendo, a razonarlo, a analizarlo, a investigarlo, a reflexionarlo. Te invito a seguir a Cristo. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres buscar a Dios? Yo te invito, no que me escuches a mí, sino que veas que yo me la paso leyendo versículos, y las enseñanzas están llenas de versículos para que sepas y entiendas lo que Dios quiere. ¿Sí? No vamos a hablar de otra cosa que la palabra de Dios. Esa es, digamos, la finalidad de estas enseñanzas. Muy bien, pues te invito a seguir a Cristo, te invito a ser un seguidor de Cristo, no mío, de Cristo, y te invito a hacer las cosas como Cristo las pide. Te doy las gracias por tu atención. Te invito a la próxima reunión, si Dios quiere, aquí el próximo miércoles. Y pues también te invito a que allá en tu congregación pues le platiques a la persona que se encarga de ti, de seguirte, de ver cómo estás, ¿verdad? Que le platiques de estas reuniones. Cuéntame, por favor, a través de ellos, cómo te ha ido con todo esto que hemos platicado en estas reuniones. Me gustaría saber tu opinión, me gustaría saber si puedo mejorar algo. Todo eso me gustaría saberlo si me lo haces llegar a través de ellos. Te doy las gracias, te mando un saludo y si Dios quiere aquí nos vemos en 8 días. Buenas noches.